Hola, buenas tardes. Soy Samuel Arenas, director de cliente digital en Singular Bank. Bienvenidos a esta conferencia, a este ciclo de conferencias que estamos desarrollando los miércoles. En esta ocasión vamos a tener a Nicolás López, es director de análisis de MG Valores, para que nos introduzca el tema del análisis chartista. Este tema, como es un tema, digamos, profundo y que requiere mucho análisis, lo hemos partido en dos sesiones. Tendremos esta sesión de hoy y la sesión del próximo miércoles, donde pues profundizaremos más en estos temas. La dinámica del curso, para los que no lo conocéis, es la sesión dura 30 minutos, donde el conferenciante, en este caso Nicolás, nos dará nos expondrá el tema que trata hoy, y después tendremos una ronda de preguntas de 30 minutos. Las preguntas las tenéis que formular a través del chat que tenéis en la aplicación. Ahí nos dejáis la pregunta y yo al final de la exposición se las formularé a Nicolás. Y yo creo que no me dejo nada más. Con esto cedo la palabra a Nicolás y espero que os guste mucho la sesión de hoy. Muchas gracias. Vale, pues decía que buenas tardes a todos. Vamos, como os decía Samuel, pues vamos a dedicar un rato esta sesión pues a hablar un poco sobre análisis técnico, ¿no? Bueno, lo he planteado como un curso un poquito introductorio, un nivel básico. Entonces, bueno, entiendo que es un poco lo que habéis venido un poco a buscar. El tema del análisis técnico, como veréis ahora, realmente no tiene detrás una base teórica así de una gran enjundia. Es decir, esto no es una ciencia, ¿no? No es una ciencia, desde luego no pasaría el filtro, ¿no?, de lo que se considera una ciencia. Es algo más de aplicación técnica, un conjunto de herramientas que nos sirven o que nos pueden servir para ayudarnos, bueno, pues un poco a descifrar lo que está pasando en el mercado y ayudarnos a tomar decisiones de inversión. Pero cuando nos enfrentamos a algo como es el mercado, tenéis que ser conscientes que nos enfrentamos básicamente a la incertidumbre, ¿no? El mercado es algo que descuenta las expectativas futuras de las compañías y en consecuencia es pura incertidumbre. Y ahí no vais a encontrar ni en el análisis técnico ni en ningún otro tipo de análisis nada que os asegure que aplicando esas estrategias o esas herramientas vais a ganar dinero, ¿no? Es una ayuda, tanto el análisis técnico como el fundamental, son formas de abordar cómo tomar decisiones de inversión, nos dan algunas claves, nos dan algunas pautas, nos dan algunas pistas, pero al final nos movemos en un entorno de incertidumbre, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues no hacer demasiado loco, ¿no? Y pensar, he hecho un curso de análisis técnico, ya sé esto en qué consiste, pues voy a lanzarme ahí a comprar y a vender pensando que esto está chupado. No, es bastante complicado. La teoría es sencilla, lo que vamos a comentar hoy, pues vais a ver que son cosas realmente sencillas de entender, pero lo que ya no es tan sencillo es aplicar esto en el mercado para, bueno, pues intentar sacar rendimientos en el mercado. Eso es bastante más complicado y requiere pues mucho tiempo de práctica y de experiencia. ¿Qué es el análisis técnico? Bueno, ahí tenéis una definición. El estudio del mercado a través del análisis gráfico y cuantitativo de la acción del precio con el fin de aprovechar las oportunidades que surgen en el tiempo. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que el análisis técnico es un conjunto de herramientas que buscan sacar información del movimiento del precio en el mercado, ¿no? Estamos viendo un gráfico, vemos cómo se está moviendo, qué está sucediendo, y el análisis técnico, en este caso el chartismo que vamos a ver hoy, lo que nos da es algunas pautas para ese movimiento que en principio pues no dice nada, e intentar sacar conclusiones que nos ayuden a tener pistas o hacer alguna hipótesis sobre cómo puede moverse el mercado pues en los próximos días, semanas, es decir, en el futuro, ¿no? Y que nos dé algunas pautas para tomar decisiones de dónde comprar, dónde vender, fijándonos exclusivamente en el movimiento del precio. Es decir, aquí no analizamos una compañía, lo cual no quiere decir que nunca está de más, por supuesto, el
saber en una compañía en la que vamos a invertir, a qué se dedica, si va bien, si va mal, es decir, todo eso, toda esa información que podamos tener está bien, pero el chartismo en sí mismo no se mete para nada en ese tipo de cuestiones, simplemente asume que la propia evolución del precio nos está mandando informaciones. Y bueno, pues vamos a ver si efectivamente vemos algo de eso, ¿no? El análisis técnico básicamente se divide en dos grandes ramas, ¿no? Por un lado estaría el chartismo, que es lo que vamos a ver hoy, y por otro lado estaría el análisis cuantitativo, que es todo el campo de indicadores. No sé si habéis oído hablar de algo de esto, pues las medias móviles, el RSI, el MAC, bueno, hay todo un conjunto muy grande de indicadores que se construyen sobre el precio también, sobre la evolución de los precios, y que también permiten un tipo de análisis y de aproximación alternativo, normalmente, a veces también complementario al propio chartismo. Después, un corolario del análisis cuantitativo sería el hacer sistemas automáticos, ¿no? En base a esos indicadores podemos construir un sistema que nos genera señales de compra y de venta de forma automática. Bueno, eso también será para otro momento, porque ahí sí que ya nos metemos en un campo un poquito más complicado. Bueno, ¿qué hay detrás, digamos, del chartismo? Es decir, ¿cuál es la lógica, ¿no?, que hay detrás? Porque a veces esto pues, puede parecer algo un poquito esotérico, ¿no? Es decir, oye, yo estoy viendo un gráfico y ¿cómo voy a sacar por qué el gráfico me va a dar información, ¿no? La lógica que hay detrás de eso es que, de alguna forma, el comportamiento de los precios depende un poco de la psicología colectiva, ¿no?, de todos los inversores que están ahí operando en el mercado. En cada momento, pues en cada valor, en cada acción, pues hay pues miles, o en algunos casos millones de inversores comprando y vendiendo, cada uno con sus expectativas, cada uno con su análisis, pero digamos que la acción conjunta de esos miles de inversores tiende a mostrar unos patrones que se supone que son analizables, ¿no? O al menos eso es lo que vamos a intentar ver. El origen del análisis técnico, realmente, pues los pioneros, digamos, pues son inversores, pues allá a principios del siglo pasado, que, bueno, pues simplemente a base de ver cómo evolucionaban los precios. En aquellos tiempos, por supuesto, no había ordenadores y se construían los gráficos, ¿no?, día a día con un lápiz apuntando ahí cómo iban evolucionando. Pues bueno, pues esos pioneros empezaron a ver o a creer que veían determinados patrones, determinados comportamientos, y bueno, pues a partir de ahí, pues poco a poco se fue desarrollando, ¿no?, esta forma de analizar el mercado, que la verdad es que mucha gente sigue, y bueno, luego ya pues cada uno decidirá, ¿no?, si le convence o no le convence. Por supuesto que hay muchos tipos de formas de abordar el mercado, y esta solo es una de ellas. ¿Qué ventajas, si estamos comparando lo que es el chartismo con lo que sería el análisis de indicadores, qué ventajas tiene? Bueno, pues que es fácil de aprender, ¿no? Pues casi los conceptos básicos los podemos ver ahora en media hora. Aquí, bueno, he puesto fácil la aplicación, realmente eso ya no es tan fácil, ¿no? Es fácil aparentemente, ¿no? Pues luego vamos a hablar de soportes, resistencias. Aparentemente la aplicación de esos conceptos es sencilla, pero luego a la hora de la verdad ya veréis que no lo es tanto. No hace falta grandes medios para hacerlo, pues bueno, un ordenador, desde luego, un programa de gráficos, que hoy en día pues son muchos de ellos gratuitos, y poco más. Inconvenientes, bueno, es subjetivo, ¿no? Es decir, aquí dos personas pueden estar mirando el mismo gráfico, y uno dirá, pues yo creo que tal, y el otro dirá, pues yo creo que cual, ¿no? Es decir, no hay una relación directa, ¿no?, entre lo que estamos viendo en el gráfico y necesariamente la conclusión que uno saca sobre qué puede estar pasando ahí o qué puede pasar en el futuro. Y relacionado con esto, con el chartismo, desde luego, no se pueden hacer sistemas automáticos, ¿no?, de trading, de compra y de venta, precisamente por esa dificultad de tener órdenes objetivas.
Por otro lado, lo que sería el análisis cuantitativo de indicadores, pues sería un poco lo contrario, es decir, lo que tiene ahí o lo que podemos llegar a tener, aunque no siempre es un análisis más objetivo, ¿no? Con los indicadores sí podemos generar, digamos, órdenes concretas con una base objetiva, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si habéis oído hablar de las medias móviles, pues tú puedes dibujar una media móvil y puedes decir, pues mira, yo voy a generar una señal de compra cada vez que el precio cruce con la media móvil. Y eso, bueno, pues es un dato objetivo. Habrá un día concreto que el precio cruza la media móvil y ahí pues se genera una opción de compra, ¿no? Es decir, puedes diseñar una serie de normas en base a esos indicadores que te generen órdenes automáticas o concretas y objetivas de compra y de venta. En este caso, pues los inconvenientes son más del tipo de que hace falta pues unos medios técnicos pues más avanzados y aprender un poco el manejo de esa parte de los programas pues es más complicada. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para ir un poco a lo práctico. El tipo de gráficos con que vais a ver normalmente, pues también hay muchos tipos de gráficos, ¿no? Aquí os he puesto 3. De la izquierda sería un gráfico de una línea de puntos, que simplemente cada punto de esta línea sería el cierre, el precio de cierre de un día concreto, bueno, de un día, de una semana o de un mes. El del centro es un poco el más utilizado y el que yo voy a utilizar cuando veamos un gráfico, ¿no? Es un gráfico de barras en el que cada barra es un compendio de cómo se ha movido el precio de la acción en concreto durante el día, en el caso de que sea un gráfico diario, o durante la semana, o durante 5 minutos, se pueden hacer de muchos espacios temporales, ¿no? Pero imaginar que ese gráfico de barras es gráfico, en este caso es del IBEX, pues de un gráfico diario. Es decir, que cada barra lo que nos dice es que el extremo superior es el precio máximo que ha tenido en la sesión, el extremo inferior es el precio mínimo y una rayita horizontal que veréis hacia la derecha sería el precio de cierre. Este es el tipo de gráfico que vamos a ver y que vamos a analizar en general. Yo es el que utilizo y el que me parece el más práctico. El de la derecha sería una variación sobre el de barras, los del candlestick. Este es un tipo de gráfico que utilizan mucho los japoneses, que básicamente es muy parecido al de las barras. Lo único que veis que es como un cuerpo cilíndrico. Entonces ese cuerpo cilíndrico en cada barra puede ser oscuro o puede ser claro. Si es oscuro, significa que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Y si es blanco, pues que el precio de cierre ha quedado por encima. Bueno, estos gráficos de velas o de candlestick lo que tienen es pues toda una teoría detrás, ¿no? de formaciones sobre las distintas, por ejemplo, pues dos barras oscuras seguidas de una barra blanca y después otra que supera la anterior, pues eso se le llama como el cuervo negro y se considera que es una figura de giro alcista. Bueno, hay toda una teoría sobre eso que no vamos a entrar. Bueno, entonces vamos un poco ya a los que son esas ideas básicas con los que trabaja el chartismo, ¿no? Por un lado tenemos lo que son los soportes y las resistencias. ¿Qué es un soporte? Pues simplemente un soporte es un nivel de precio en el que el valor, el precio de la acción ha rebotado en algún momento, ¿no? ¿Veis? El gráfico de la izquierda, pues aquí tenemos la línea de precios que va cayendo y llega un momento, a un nivel determinado, en que el precio rebota. Simplemente eso, digamos que sería la definición de un soporte, ¿no? Un nivel de precios en el que por la razón que sea, el precio que estaba cayendo, pues ahí ha rebotado. ¿Qué quiere decir que ha rebotado? Pues que haya entrado dinero, ha habido un interés comprador, lo que sea, que ha hecho que esa caída se frene y se revierta y el mercado empieza a rebotar. A partir de ahí, ¿qué es lo que consideramos, ¿no?, que sucede en ese nivel de soporte? Una vez que hemos visto que en ese determinado nivel el precio ha rebotado, asumimos que ese es un nivel sensible para que si el precio vuelve a acercarse a él, pueda volver a rebotar. No es el caso en este gráfico, que vemos que cuando se acerca lo vuelve a perder.
pero digamos que la idea alrededor de un soporte es que es un nivel en el que cabe o creemos que es probable que el precio vuelva a rebotar y que si no lo hace nos daría la señal contraria, la señal de que la caída se va a acelerar. Es decir, que tenemos como dos mensajes, ¿no?, aparentemente contradictorios, pero que no lo son. Es decir, son dos mensajes sobre qué puede pasar con el precio alrededor de un soporte. Por un lado, que puede convertirse en un freno realmente a las caídas y que cada vez que llegue ahí el precio rebota, y que si por alguna razón lo perdiera nos estaría dando una señal de fortaleza del movimiento bajista. En consecuencia, eso nos permite, digamos, fijar estrategias de trading, estrategias de compra y de venta alrededor de estos niveles de soporte. Una estrategia muy sencillita pues sería simplemente, bueno, yo he detectado o he determinado que un determinado nivel es un soporte que a mí me parece importante, pues si el precio se acerca a él, compro. Que efectivamente el precio ahí rebota y sigue subiendo, pues estupendamente, pues me ha salido bien la estrategia y voy a tener una ganancia. Que el precio no aguanta y lo rompe, pues tengo que cerrar mi posición, porque me está avisando que en contra de lo que yo pensaba, ¿no?, pues el precio no va a conseguir mantener un rebote interesante, sino que va a seguir cayendo con fuerza. Entonces, digamos que me da esa doble información. O sea, aquí lo que me da teóricamente es una pista, ¿no?, de lo que puede hacer el mercado en el futuro. Si aguanta por encima de ese nivel, yo asumo que va a haber un rebote. Si lo pierde, asumo que va a haber una caída más profunda. Entonces, a partir de esa idea sencilla, pues yo ya puedo construir una estrategia sencilla sobre un valor determinado. En el gráfico de la derecha pues estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, niveles donde se produce un giro del mercado, pues son niveles en los que yo voy a asumir que se ha formado un soporte. Las resistencias, bueno, sería un poco la misma idea, pero al contrario, ¿no? Son niveles en los que un mercado que estaba subiendo, pues llega como a un techo y se da la vuelta y retrocede. Tenemos exactamente la misma interpretación que comentaba para el caso anterior. Si yo he detectado un nivel de resistencia, puedo vender una posición que tenía aquí. Imaginaos que yo tengo ahí unas acciones de lo que sea, el precio está subiendo, llega a un nivel, en este caso sería por aquí, llega a un nivel que yo creo que puede ser una resistencia, pues digo, bueno, pues voy a vender, no sea que el precio aquí se pare y se dé la vuelta. O al revés, puedo utilizar un nivel de resistencia como un nivel para comprar en el caso de que lo supere. Es decir, yo detecto este nivel de resistencia, pues esta segunda vez que el precio llega a este nivel y lo supera, digamos que el mercado me está dando el mensaje de que la tendencia alcista ahí es fuerte, porque ha conseguido superar un nivel que era de resistencia y que no lo había conseguido superar con anticipación, con antelación. En consecuencia, podría dar una orden de compra en ese punto, ¿no?, en el que se ha superado ese nivel de resistencia. Bueno, no sé si voy muy rápido porque bueno, realmente son cosas sencillas, pero a lo mejor si no lo habéis oído nunca, pues os puede parecer un poco lioso, pero quedaros un poco con esa idea, ¿no? Son niveles en los que a mí el mercado me da la información de que ahí se está jugando un poco, si el mercado va a seguir subiendo o si se va a dar la vuelta, en el caso de las resistencias. O bien, en el caso de los soportes, pues ahí se está jugando si el precio va a rebotar o si lo va a romper y se va a producir una caída más profunda. Y que alrededor de esos puntos, pues yo voy a poder tomar decisiones, voy a hacer interpretaciones sobre si el mercado creo que va a seguir subiendo o si creo que va a bajar o que va a seguir bajando, ¿no? Entonces, cuando hablaba al principio de que el análisis técnico lo que busca es pistas, ¿no?, sobre información que nos da el propio mercado sobre cómo puede evolucionar en el futuro, pues los soportes y resistencias son una de esas herramientas que nos sirven para tener esas pistas. Luego, lógicamente, la dificultad estaría en ver qué niveles de soporte y de resistencia son importantes, ¿no? Porque, lógicamente, si os fijáis en estos gráficos que hemos visto aquí,
niveles de estos, ¿no? En los que el mercado se gira, retrocede, se frena, vuelve a caer y rebota, pues de estos hay infinidad, ¿no? Veis un gráfico de, bueno, pues ahí hay 200.000 soportes y resistencias. Entonces, y de todos esos 200.000 tenemos un poco que decidir, bueno, pues cuáles son realmente los relevantes, ¿no? Entonces, quedaros aquí con este punto 2, ¿no? Un soporte o resistencia, en principio, pues es más fuerte y lo vamos a considerar como más importante cuando digamos que el mercado se lo ha trabajado más, ¿no? Un nivel en el que el mercado pues ha rebotado varias veces, pues nos da una mayor confianza en que ese es un nivel de soporte importante, en los dos sentidos, tanto en el sentido de que puede volver a rebotar si se acerca a él, como en el contrario. Ojo que si pierde este soporte que ha aguantado aquí durante 3 meses contra viento y marea, ojo porque ahí el mercado nos está dando una señal de debilidad muy importante, ¿no? Entonces, bueno, estas son una de esas cosas que poco a poco, con el tiempo, pues viendo gráficos, pues uno acaba cogiendo la facilidad, ¿no? de ir viendo qué niveles son importantes, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? de cómo, bueno, hay niveles que realmente se convierten en niveles bastante claves, ¿no? Para el movimiento del mercado. En este caso, bueno, es un gráfico antiguo de Bankinter. Este nivel de precio, ¿no? Más o menos aquí es sobre los 36 euros. Aquí lo tocó por primera vez en este punto, ¿no? En este punto pues es cuando por primera vez vemos que ahí el mercado ha chocado y bueno, pues hay una corrección. La segunda vez que se acerca ya tenemos esa referencia, es decir, ya sabemos, ojo, que cuando esto llegó allí no pudo y se produjo una corrección importante. Entonces, si os fijáis aquí en este punto, en esta zona, estuvo bastante tiempo, ¿no? Antes de conseguir superarlo. Estas barras son semanales, aquí hay 1, 2, 3, como 7, 8 semanas. Durante 7, 8 semanas el precio estuvo aquí frenado por ese nivel hasta que un día ¡plaf!, lo consigue superar. ¿Qué es lo relevante de eso? Bueno, pues lo relevante de eso es que este día, cuando se produce esta superación, estamos teniendo una señal del mercado de que aquí hay una tendencia fuerte, ¿no? Porque ha sido capaz de superar una resistencia que había fallado hacía ya unos meses y que le había costado aquí mucho superarla. El día que la supera, el mercado nos está diciendo, aquí hay una tendencia fuerte, puede merecer la pena hacer una compra, ¿no? Hacer una inversión en Bankinter en este punto. Durante un tiempo el mercado se queda aquí consolidando por encima de ese nivel que ahora se convierte en un soporte. Y bueno, finalmente, eventualmente en este caso, pues se produjo este tirón fuerte. Meses después o un año después vuelve a caer este nivel y veis que durante bastante tiempo siguió ejerciendo en este caso como un soporte importante, hasta que aquí finalmente lo perdió. Pues una vez más aquí tenemos un mensaje importante del mercado. Aquí nos está diciendo, ojo, que ha roto un soporte muy importante, aquí hay que vender, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues si vendiste aquí, pues te libraste de lo que vino después, ¿no? Que fue una caída pues bastante continuada. Entonces, tenemos por un lado soportes y resistencias y por otro lado la siguiente herramienta clave, ¿no? Para el chartismo son las tendencias. Las tendencias es dar un pasito un poco más complejo, ¿no? O más profundo a la hora de analizar el mercado, porque aquí lo que estamos intentando es ver una estructura, ¿no? Estamos intentando llegar a la conclusión de que en el mercado hay una estructura alcista o una estructura bajista o en su caso una estructura lateral. Bueno, veréis que también a la hora de aplicar esto, pues esto tiene sus dificultades, pero esto sería, digamos, una herramienta todavía un poquito más poderosa que simplemente soportes y resistencias, porque nos está diciendo cómo puede evolucionar el mercado un poquito más, digamos, ya a medio plazo, ¿no? Si detectamos una tendencia alcista, pues podemos tener, ¿no?, esa hipótesis de que el mercado pues va a estar teniendo un comportamiento al alza durante bastante tiempo hasta que eventualmente en algún momento pues esa tendencia se agote. Una tendencia alcista, ¿qué es? Pues simplemente una sucesión
de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Esto que tenéis aquí dibujado, veis que el mercado pues, va haciendo una sucesión de avances y retrocesos, avances y correcciones, pero las correcciones nos van definiendo unos puntos mínimos crecientes. Y la tendencia bajista pues, sería un poco lo contrario, ¿no? Vemos que el mercado hace un tramo a la baja, recupera, pero no consigue volver hasta el nivel anterior, vuelve a hacer un tramo a la baja por debajo del mínimo anterior, es decir, una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y lateral, bueno, sería cuando el mercado se nos encierra ahí entre dos rangos, entre dos niveles laterales y no tiene una tendencia definida, ¿no? Simplemente va y viene entre dos niveles. Aquí un ejemplo, ¿no? de que serían tendencias, en este caso, tendencias de largo plazo. Porque aquí estamos viendo un movimiento del IBEX pues, desde el 92 hasta el 2008, son pues casi 20 años, ¿no? Entonces vemos que durante esos 20 años pues hay aquí al menos tres tendencias diferenciadas, ¿no? Desde el año 92 hasta el año 2000 el IBEX se movía al alza de forma sistemática, por supuesto con correcciones importantes, algunas de ellas, pero siempre definiéndonos, ¿no? Unos mínimos crecientes que hacía que al final en neto, por mucho que vaya viendo sus correcciones, en neto pues el IBEX cada vez llegaba más arriba, ¿no? Hasta que llega un momento en que se produce un giro ya importante y entras en un cambio de tendencia y en un proceso bajista, ¿no? El proceso bajista es al revés. Los intentos de rebote no fructifican, siempre se quedan por debajo del intento anterior y tenemos una sucesión de mínimos decrecientes. Y finalmente pues entramos en una tendencia, otra vez en una tendencia alcista. ¿No? Es decir, la idea de las tendencias es que el mercado no se mueve de forma errática. El mercado no dice, bueno, pues ahora subo, ahora bajo, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, sino que más bien suele moverse por tendencias que se sostienen en el tiempo. Y se sostienen en el tiempo lo suficiente para que, pues con haciendo un análisis como el que está hecho aquí, ¿no? de directrices alcistas y bajistas, seamos capaces, ¿no? de mantenernos en el mercado durante las fases alcistas o durante buena parte de ellas y estar fuera durante las fases bajistas o buena parte de ellas. Ese es, al final, el objetivo de un análisis de tendencias, que complementaremos con los soportes y resistencias. Bueno, hablar de diferentes plazos de las tendencias no tiene demasiada relevancia, es decir, se habla de tendencia principal, intermedia, corto plazo, según que sea un año, 3 meses, semanas, no merece la pena perderse en eso, ¿no? Lo importante sí, lo que sí es importante es cuando uno está en el mercado tener claro en qué nivel de la tendencia te quieres mover, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al gráfico anterior, aquí tendrías que tener claro que tú te quieres mover en este nivel de tendencia de largo plazo. ¿Qué significa eso? Pues que mientras haya estas correcciones que no rompen esta tendencia, pues tú te vas a mantener en el mercado. Si haces un seguimiento de tendencias de largo plazo, pues fijaros que aquí en 18 años habrías entrado por aquí una vez en el mercado, salido, entrado, salido, es decir, habrías hecho 3 o 4 operaciones en 20 años, ¿no? Estos son tendencias realmente de muy largo plazo. Normalmente a lo mejor te interesa moverte en estas tendencias, estas oscilaciones más de corto plazo, entonces habría que ver este gráfico con un mayor nivel de detalle e intentar hacer este mismo análisis que está hecho aquí, pero sobre estas oscilaciones de corto plazo. Entonces, definir, ¿no?, en qué nivel de la tendencia nos queremos mover es muy importante para saber, bueno, en qué momento te tienes que considerar que hay un cambio de tendencia. Como habéis visto en el gráfico anterior, pues para definir una tendencia lo que hacemos es, en el caso de la tendencia alcista, pues unir los puntos mínimos que la definen. Y en el caso de la tendencia bajista, unir los puntos máximos que la definen. Entonces, una vez que hemos detectado una tendencia alcista, por ejemplo, y hemos podido trazar una línea directriz de este tipo, vamos a considerar que esa tendencia se mantiene siempre que la acción del precio no rompa a la baja esa directriz alcista.
y a su vez, pues en una bajista lo contrario, ¿no? Una vez que tenemos dos puntos, es decir, dos máximos decrecientes, ¿no? Dos crestas de estas que se quedan una más abajo que la anterior, y podemos ya trazar una línea con una pendiente bajista, vamos a suponer que el mercado va a seguir bajista siempre que en uno de estos intentos de rebote no se rompa, ¿no?, al alza esta tendencia bajista. Bueno, más fácil esto hacerlo así que luego trabajarlo en los gráficos, pero la idea es esta, ¿no? Intentar detectar cuándo parece que se inicia una tendencia alcista y seguirla, ¿no?, con líneas directrices, con soportes y resistencias, para, como decía antes, intentar mantenernos en el mercado durante las fases alcistas o la mayor parte de ellas, e intentar no estar durante las fases bajistas, ¿no? La alternativa es estar siempre, ¿no? Eso siempre tenemos esa opción. Es decir, bueno, yo voy a entrar en un valor y me voy a quedar ahí toda la vida. Se trataría de que con este tipo de técnicas intentemos mejorar lo que es el comportamiento del mercado. Si al final, después de hacer esto, lo hacemos peor que la alternativa, que es estar siempre invertido, pues entonces no nos habría funcionado bien, ¿no?, todas nuestras estrategias. Podemos, una vez que tenemos una directriz alcista o bajista, podemos trazar un canal simplemente desplazando, ¿no?, trazando una paralela a la línea directriz. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para tener referencias de posibles zonas de resistencia del mercado, ¿no? Es decir, en este caso, si estamos en el punto 3, por ejemplo, ya tenemos 2 puntos, hemos trazado esta línea por abajo, trazamos una paralela por encima que se ajuste al punto 2 y ya tenemos una posible referencia de que en el siguiente tramo al alza, pues cuando llegue ahí quizás vaya a encontrar una zona de resistencia y se pueda producir una corrección, ¿no? Es decir, es tener una referencia por arriba en qué niveles pues el mercado a lo mejor se frena. O en una zona bajista sería al revés, sería más bien en un canal bajista hemos trazado la línea superior y lo que tenemos por abajo pues son posibles objetivos de las caídas, ¿no?, cuando estas se producen. Ahora veremos así un ejemplo. Esto es un gráfico del IBEX, ¿no?, el IBEX desde el año 2006 hasta hoy, hasta ayer. Si aquí quisiéramos decir, bueno, ¿qué tendencia tiene el IBEX, ¿no? Vamos a intentar trazar una tendencia alcista o una tendencia bajista, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Si unimos los mínimos significativos, ¿nos sale una tendencia alcista? Complicado, ¿no? O sea, complicado no. Los mínimos significativos serían este mínimo del año 2012 y este mínimo que hemos hecho ahora. Si unimos estos dos mínimos, lo que tenemos es una línea horizontal. No tenemos una línea con pendiente positiva que nos definiría una posible dirección, una posible tendencia alcista. Por arriba, ¿qué tenemos? Pues más de lo mismo, ¿no? Si acaso, bueno, a lo mejor si unimos este punto de aquí con esto, podríamos tener una especie de directriz bajista, pero realmente a partir del año 2009 lo que vemos es que los intentos alcistas del IBEX pues más o menos pues han ido a morir, ¿no?, pues cerca de esos 12.000 puntos o un poco más abajo. En definitiva, lo que tenemos en el caso del IBEX pues es una tendencia lateral, ¿no? Vemos que hay ciclos significativos, ¿no? Aquí hay una subida desde el año 2012 hasta el 2015, aquí hubo otra en el 2010, aquí otro intento, pero no acaban de definir, no acaban nunca de superar los máximos anteriores y en consecuencia lo que tenemos es en la tendencia a largo plazo pues un gran rango lateral. Si nos vamos ahora un poquito a plazos más cortos, ¿no?, ¿cómo sería la tendencia en el corto plazo en el IBEX? En este caso, vemos el movimiento del IBEX desde el mes de abril, ¿no?, marzo-abril. Aquí a la izquierda, bueno, se ve la gran caída, ¿no?, con el inicio de la pandemia y desde entonces pues hay un rebote y hay este movimiento. Entonces, si nos centramos un poco en lo que está pasando en el IBEX desde el mes de junio, bueno, pues aquí hemos tenido, dos crestas decrecientes con este punto y con este otro punto de aquí, y con estos dos puntos ya he podido trazar esta línea directriz bajista.
veis que desde entonces pues nunca la ha conseguido superar, ¿no? Aquí, bueno, pues parecía que intentaba de vez en cuando rebotar, pero nunca se ha movido por encima de esa línea. En consecuencia, durante todo este periodo que ha tenido aquí de consolidación, en ningún momento nos ha dado una señal de ruptura alcista. Lo que hemos podido con estos dos puntos, a su vez, es trazar una paralela para ver un canal bajista, ¿no? Desplazando esta línea superior hacia abajo sobre este punto de aquí, que es el punto mínimo más sobresaliente, nos sale esta línea paralela. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues para tener ahora una posible referencia de hacia dónde se dirige el IBEX pues en los próximos días o en las próximas semanas. De momento, ¿no? Mientras el mercado no se dé la vuelta, pues el escenario más probable sería que el IBEX pues, se dirige hacia esta zona de aquí, ¿no? De la zona de proyección del canal bajista, que coincide con una zona aquí de soporte horizontal que he dibujado sobre la zona de los 6.400. Entonces, uniendo un poco lo que hemos visto en estas ideas de soportes y resistencias y de tendencias, tenemos pues el siguiente resumen, ¿no? El IBEX está a corto plazo en una tendencia bajista, tiene un posible objetivo de caída en la zona de los 6.400 puntos y por arriba, pues de entrada tiene una primera resistencia en 6.890, que es el nivel que ha sido soporte durante bastantes semanas y al romperlo se ha producido esta caída, y si supera esto pues todavía le quedaría confirmar con la ruptura de esta directriz bajista. Si se diera esa circunstancia, entonces podríamos decir que ha habido un cambio de tendencia en el IBEX a corto plazo y que, bueno, pues podríamos pensar en una recuperación ya sostenida en próximos meses, pues a niveles, bueno, pues ya veríamos quizás a estos máximos. Sí quiero también un poco llamar la atención, ¿no? Cuando decimos que era un nivel de soporte o resistencia importante, bueno, pues un nivel que se ha trabajado mucho, hay que tenerle más respeto, ¿no? Sería el caso de este nivel de los 6.890 puntos. Veis que aquí estuvo bastante tiempo, tocó aquí por primera vez, 1, 2, 3, 4, 5 veces al menos, ¿no? En el espacio de un par de meses, en los que cada vez que llegaba a ese punto rebotaba. Es verdad que los rebotes cada vez eran un poquito más débiles, ¿no? Ya esto podría habernos dado también una pequeña pista de que estos rebotes de que aquí no había demasiada fuerza en el mercado, ¿no? Porque es verdad que aquí aguantaba, pues porque la gente se fija en ese soporte y cada vez que se acerca compra, pero en cuanto rebotaba un poco, pues se acababa la fuerza. Y después, fijaros también la forma en la que se produce la ruptura. Cuando se rompe un soporte o una resistencia, lo que esperamos es que haya una reacción del mercado intensa, porque eso de alguna forma nos confirma que efectivamente ese soporte era importante y que efectivamente el movimiento que se va a producir ahí pues va a ser un movimiento significativo. Entonces, si veis este nivel de soporte, el día que lo perdió, pues se fue del tirón. Bueno, fue esto hace 2 o 3 días que el IBEX pues cayó como un 4% en un día, es decir, una caída muy importante que coincide con la ruptura del soporte. ¿Por qué? Bueno, pues esto es para lo que sirven determinar niveles de soportes y resistencias, ¿no? Precisamente para saber, para tener claro de que si ese nivel se iba a romper, ojo que ahí podría haber una caída seria, y nos podría haber ayudado pues quizás a haber puesto aquí algún stop o haber hecho alguna venta en este punto. Y efectivamente, pues o desgraciadamente en este momento pues el IBEX pues está en una situación débil, ¿no? Bueno, es verdad que tenemos hasta aquí la siguiente zona de soporte, pues ahora veríamos si se acerca a los 6.400 puntos, a ver si ahí tiende a formar un suelo. ¿Esto significa que necesariamente el IBEX va a caer a los 6.400 puntos? Pues no, es lo que en principio esperamos, ¿no? Es lo que en principio nos dice este análisis, porque no hay ningún soporte entre medias, ¿no? De aquí a aquí, pues si veis en el gráfico no hay nada. Entonces, en principio, esperamos que el IBEX tienda a ir hacia esa zona. Pero si mañana de repente esto se da la vuelta y se pone a subir,
en algún momento diríamos, oye, esto ha cambiado, ¿no? ¿Cuándo diríamos que esto ha cambiado? Al menos tendría que superar esta primera resistencia importante, ¿no? Si superase esto, bueno, al menos la situación quedaría un poquito neutralizada, ¿no? Y nos quedaríamos en un entorno un poquito más lateral. Tendencias de largo plazo. Bueno, en el SP500 sí que vemos lo que es una tendencia alcista. Desde el año 2009. Es decir, aquí podemos trazar, en este caso, esta directriz alcista, uniendo este número, este mínimo con este, y a partir de aquí he ido trazando paralelas hacia arriba y hemos llegado a esta última, ¿no? Entonces, un pequeño punto aquí de, pues también de dificultad. Si os fijáis, esta gran subida que hemos tenido de la pandemia justo se ha parado al llegar al techo de ese canal. Bueno, pues digamos que este canal, que yo ya lo podía tener trazado desde antes, por supuesto, ¿no? Al menos desde este mínimo, nos ha servido para tener una referencia de que tal vez en esa zona el mercado podría pararse. Bueno, no sé qué habría hecho cada uno en ese caso, pero al menos te da esa información, ¿no? Es decir, el poder trazar ese canal te da esa información de decir, ojo, que en estos niveles a lo mejor, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el mercado, porque es una zona en principio sensible. Si vemos ahora el SP500 a corto plazo, ¿no? Esta es la subida desde los mínimos de marzo, una subida intensa. ¿Qué hemos podido trabajar aquí? Siempre intentamos trazar una directriz, ¿no? En este caso, pues yo he trazado esta uniendo estos dos, uniendo estos dos primeros mínimos, este de aquí y este de aquí, uno los dos mínimos y trazo esta línea. Mientras el precio ha estado por encima de esa línea, pues digamos que yo he estado tranquilo. Ahí hay una tendencia alcista. Pero aquí pues es lo que sea la circunstancia esa que os he dicho. Esto ha llegado al techo ese del canal alcista, esta línea de aquí es la que aparecía en el gráfico anterior, se ha puesto a caer y me ha roto esta directriz alcista, que es una directriz alcista, digamos, de este movimiento, ¿no? No es una directriz alcista de muy largo plazo, pero sí de esta subida que teníamos en estos meses. ¿Qué sucede ahora? Pues una vez que me rompe una directriz, yo entiendo que aquí se está iniciando una corrección. ¿Y hasta dónde puede ir esa corrección? Bueno, pues tenemos que buscar niveles de soportes a los que puede llegar esta caída. ¿Dónde podríamos encontrar esos soportes? Pues aquí he dibujado estos dos. Bueno, este de aquí ya se lo ha tragado porque esto es de hace 2 o 3 días. ¿Dónde hay niveles de soporte? Bueno, pues tenemos que buscar puntos, ¿no? en la subida esta, que han sido pues fases de paradas, fases de consolidación, es decir, niveles que el mercado se ha trabajado y que ha habido ahí, han sido anteriores soportes o anteriores resistencias. Entonces, la primera que yo veo es esta, ¿no? Esta zona 3200 ha sido aquí durante varios días un soporte, está cerca de este nivel que había sido antes un techo, es decir, es un nivel que en principio alrededor del cual pues vemos que el mercado ha tenido ahí movimientos significativos, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión que sacaríamos es que mientras el mercado no diga lo contrario, de momento aquí pues lo que estaríamos esperando es que la corrección de la bolsa americana pues continúe también un poco más hacia este siguiente nivel de soporte. Bueno, se me ha ido el tiempo, la verdad es que pensaba haber ido más rápido, pero no, he calculado un poco mal el tiempo, porque si voy más rápido no habríais podido entender nada. Y os voy a dejar 15 minutos para si queréis hacer alguna pregunta, ya sea de tipo así teórico o un poquito más práctica, si queréis que os comente algo del mercado, ¿no? La idea es que en la próxima sesión pues continuemos, ¿no? Hoy tenía por delante hablaros de las figuras, no lo veo algo tan importante lo de las figuras, pero bueno, podemos comentarlas también un poquito sobre la marcha el siguiente día y después dedicar el resto de la sesión ya a ver gráficos para ver cómo aplicaríamos, ¿no? Estas ideas así básicas que os he contado hoy de soportes, de resistencias y de tendencias, ¿no? A ver cómo con esos conceptos aparentemente sencillos, cómo podemos ver un gráfico y sacar un poco conclusiones como estas que os he comentado hoy.
Pues bueno, muchas gracias y estoy aquí a vuestra disposición para si queréis hacer alguna pregunta. Estupendo, Nicolás, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, y tanto para poder hacer nuestro propio análisis como para también pues interpretar los comentarios que nos hacen los analistas desde este punto de vista chartista y demás, como los análisis que tenemos recurrentemente de David Galán en la web, con lo cual, digamos, nos puede ayudar un poquito más en las inversiones. Vamos muy rápido con las preguntas. Nos preguntan, hay dos muy parecidas, por lo tanto las junto, las fusiono, y es ¿en qué periodo de tiempo es adecuado mirar? ¿Deberíamos tener en cuenta gráficos de meses, años? Bien, bueno, buena pregunta, ¿no? Yo creo que cuando se analiza un valor es importante analizar todos los periodos, ¿no? Es decir, yo empezaría, por ejemplo, vamos a poner aquí un caso, pues el caso de Repsol, por coger un valor el primero que tenía por aquí. Queremos analizar Repsol, pues yo primero me iría a ver un poco el histórico, ¿no? Es el histórico, pues en este caso es irnos lo suficiente para hacernos en el tiempo, para hacernos una idea de cuál es su tendencia de largo plazo, ¿no? Entonces aquí en Repsol pues claramente estamos viendo dos periodos, ¿no? Los años 90, esto va desde el año 91 hasta el 2007. Vemos que del 91 al 2007 era un gran periodo alcista, pero desde el 2007 en adelante en Repsol lo que vemos es una tendencia bajista. Sí, es verdad que va alternando grandes rebotes y grandes caídas, pero en definitiva tengo que tener en la cabeza primero esto, ¿no? Esta estructura de largo plazo bajista en Repsol. Después me iría a analizar el movimiento en el que estamos ahora, por así decirlo, ¿no? ¿Qué movimiento estamos ahora? Pues en este movimiento de caída que se inicia a principios de este año, a finales del año pasado, ¿no? Con el tema de la pandemia, etcétera. Entonces me centraría un poco en analizar ya esta parte de estos últimos meses para intentar sacar un poco conclusión sobre qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, pero también teniendo un poco en la cabeza eso que hemos visto o esa gran tendencia bajista, ¿no? Porque en este caso nos serviría para saber que si Repsol es capaz de volver a rebotar a esta zona de donde viene, 11, 12 euros, pues ojo, porque ahí se va a enfrentar a su gran tendencia bajista. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también qué sucede cuando hay huecos en el precio de las acciones, cómo se comporta el análisis técnico para sacar provecho de ellos. Bueno, hay varias teorías, ¿no?, sobre el tema de los huecos. Una de ellas pues estaba ahí en las... es lo que lo veremos hablando de las figuras, ¿no?, la semana que viene. Pero mira, aquí en Repsol tenemos también un hueco importante, podemos aprovechar para comentarlo. Yo vería los huecos también como niveles de soporte y resistencia, ¿no? Es decir, el mercado tiene una tendencia importante a volver a rellenar los huecos, que es lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Es decir, Repsol, pues a mitad de la caída, pues dejó aquí este hueco enorme. Este hueco enorme en mitad de una caída es una señal muy, muy bajista, es una señal de continuación y de fuerza de la tendencia, pero en algún momento pues hace este intento de volver ahí. Entonces, digamos que esto funcionaría pues como un nivel de resistencia. Intenta llenar el hueco, pero no puede seguir mucho más y vuelve otra vez hacia el nivel de la resistencia, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la idea básica, niveles hacia los que muchas veces el mercado intenta volver, y que una vez que vuelve a ellos, ahí se juega, ¿no?, si se va a dar la vuelta o si va a ser capaz de superar este hueco y continuar subiendo. Estupendo. Muchas gracias. Nos comentan también los gráficos utilizados para análisis técnico deben incluir el ajuste de los dividendos históricos de la acción. ¿Es una práctica común en todos los analistas? Bueno, la verdad es que hay bastante discrepancia con eso, ¿no? Yo veo que últimamente bastantes analistas los ajustan. Yo personalmente no soy partidario de ajustarlo. Como mucho, lo que sí hago a veces es ver el gráfico de las dos formas, ¿no?, para ver si bueno, me da alguna pista en un sentido o en otro. Pero en primer lugar, la lógica nos dice
que debería ser indiferente. Es decir, no podemos llegar a una conclusión sobre qué puede pasar en un valor diferente si lo veo ajustado con dividendos o no. Es decir, eso no tiene lógica, no tiene sentido. La conclusión tendría que ser la misma. Entonces, ¿cuál es el efecto de los dividendos, ¿no? Vamos a verlo también en este gráfico de Repsol. Aquí si vemos esto en el largo plazo, está sin ajustar los dividendos, ¿no? Es decir, esto es como realmente se ha movido el precio de la acción de Repsol. Entonces, si ahora le hacemos el ajuste, vamos a ver. Si me acuerdo cómo era. No me acuerdo ahora mismo cómo se hacía. Bueno, me lo miro y la próxima vez lo hacemos, pero lo comento un poco. Si a Repsol le hiciésemos el ajuste por dividendos, el efecto que tendría es que este comportamiento bajista se aplanaría. A lo mejor llegamos a la conclusión de que está en un movimiento lateral. Ese movimiento lateral coincidiría, si yo trazo esta directriz aquí bajista, veis que los mínimos cada vez son más bajos, ¿no? Y que esto nos define un movimiento a la baja. Si le hago el ajuste, es posible que esto se quede más horizontal, ¿no? Porque lo que hace el ajuste por dividendos es rebajar, ¿no? los precios del pasado. Pero la conclusión tendría que ser la misma, ¿no? Es decir, tendríamos que ver, o sea, yo aquí la conclusión que sacaría de este gráfico es que esto ha caído a una zona de potencial soporte, porque es la base de su tendencia bajista, y que aquí está intentando construir un suelo, ¿no? Aquí potencialmente está intentando hacer un doble suelo que coincide más o menos con esta proyección de la directriz bajista. Si vemos el gráfico ajustado por dividendos, deberíamos llegar a una conclusión similar, aunque lo que viésemos en ese caso sería un nivel de esta línea fuese más horizontal. Pero bueno, a mí no me gusta el ajuste porque los niveles de precios que yo estoy viendo aquí en el pasado son los reales. Entonces, a la hora de decir, bueno, qué objetivo puede tener Repsol a la hora de subir, yo aquí estoy viendo niveles de precios reales que son los que se produjeron en el pasado, mientras que al meterle ahí los dividendos estamos viendo otra cosa diferente, ¿no? Con el ajuste por dividendos estamos viendo un gráfico de rentabilidad, pero no estamos viendo un gráfico de precios, ¿no? Entonces, en definitiva, yo personalmente soy partidario de analizar los gráficos sin el ajuste con dividendos, aunque sí, por supuesto, ajustado a las ampliaciones de capital. Muy bien, estupendo. Otra pregunta, nos preguntan, que este gráfico nos viene muy bien, yo creo, para esta pregunta, la que te has expuesto ahora. Una tendencia puede ser alcista o bajista dependiendo del periodo de análisis, si es en el corto o en el medio plazo. ¿Cómo se debería gestionar, digamos, claro, si aquí vemos esta tendencia que tienes, que es bajista, pues si cogemos uno de los periodos puede ser alcista. Sí, por supuesto. Vemos que aquí hay una tendencia bajista de largo plazo, en el sentido de que desde el año 2008 todos los intentos de rebote de Repsol se han quedado por debajo del intento anterior, ¿no? Entonces aquí podemos trazar una directriz bajista, pues uniendo, ¿no? estos máximos. Aquí pongo a unir estos máximos y vemos que me ha dibujado una directriz bajista de muy largo plazo en la que, bueno, pues todavía sigue vigente. Ahora bien, esto es un movimiento de 13 años y dentro de ese movimiento de 13 años ha habido fases en las que el mercado ha tenido subidas importantes, ¿no? Pues esta subida en el año 2009, 2010, el 2012 al 2015, el 2015 al 2018. Entonces, a un nivel de la tendencia inferior, aquí hemos tenido tendencias alcistas que también las hemos podido trabajar. Pues no sé, la última de ellas, pues aquí hemos podido seguir
el mercado, pues trazando a lo mejor pues esta directriz alcista o otras aquí un poquito más de corto plazo, en fin, las que hemos podido ir siguiendo, hasta que en un determinado momento me ha roto esas directrices y ya me ha dado el mercado una señal de que este movimiento alcista, que ha durado pues 2 o 3 años, pues se ha acabado, y entonces viene un movimiento bajista dentro de una gran tendencia bajista de muy largo plazo. Estupendo, hay que conjugar un poco las dos, ¿no? Sí. Nos preguntan también, trazar una tendencia a largo plazo antes de marzo, antes de la pandemia, hasta la fecha, ¿podría estar desvirtualizando la tendencia debido al carácter excesivo de la crisis del COVID? A ver si lo entiendo. Una tendencia alcista desde antes de la... Trazando la tendencia a largo plazo, antes de marzo, hasta la fecha, ¿podría estar desvirtuando la tendencia debido al carácter excesivo de la crisis del COVID? El incluir en el análisis la parte del COVID, entiendo que quiere decir, sí, que desvirtuaría la tendencia, pero claro, es parte del mercado. Puede ser, vamos a ver, puede ser en algún caso, sí, bueno, ahora entiendo un poco lo que quiere decir. Por ejemplo, en el caso de los índices europeos, ¿no? Vamos a coger aquí un Eurostoxx, por ejemplo. El Eurostoxx podríamos considerar pues una cierta tendencia alcista de largo plazo. Desde el año 2012, ¿no? Desde el año 2012, más o menos durante todo este periodo. Bueno, en este caso, la verdad es que la ruptura es bastante clara, pero bueno, podríamos efectivamente considerar que estos movimientos tan dramáticos, ¿no?, que se recuperan tan rápidamente, muchas veces o en alguna ocasión podemos encontrar una forma de trazar una directriz que se la ha tragado y que la ha recuperado rápidamente y que de alguna forma podemos obviarlo. No es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal no es hacer pequeñas trampas, ¿no? Decir, oye, es que, bueno, total, aquí lo ha roto un poco, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Idealmente tenemos que intentar no hacer eso, pero bueno, hay veces que resulta bastante obvio. Quizás en este caso, más que una directriz, yo hablaría de un soporte horizontal importante que hay en muchos índices europeos, ¿no? Que sería algo así. Si vemos el movimiento de los índices europeos, nos encontramos mucho esta estructura, ¿no? La gran subida del año 2012 al 2014 y desde entonces un movimiento lateral que no consigue romper hacia arriba, pero que estaba aguantando bastante bien en esta zona así intermedia de soporte. Ha llegado esto y se lo ha merendado, pero ha sido un movimiento tan brusco y lo ha recuperado tanto que yo, bueno, no descartaría decir, bueno, esto ha sido algo un poquito anormal, voy a seguir asumiendo, ¿no?, como escenario en el Eurostoxx que se mantiene en este rango lateral en el que lleva desde el año 2015, ¿no? Entre 2.800, 2.700 por abajo, 3.800 por arriba. Voy a obviar, ¿no?, este pico que me ha hecho aquí abajo y voy a suponer que de momento, pues, seguimos en este gran rango lateral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ahora esta corrección le da por profundizarse, yo esperaría que tendiera a hacer suelo en esta zona y no que se viniera otra vez a tantear los mínimos de marzo, ¿no? Yo me asumiría que por aquí va a encontrar un soporte importante y a la vez, pues si esto es capaz de volverse hasta esta zona, pues bueno, pues ojo, porque este es un nivel muy importante para el Eurostoxx que se lleva 5 años sin poder superarlo y ojo a ver si se va a volver a atascar ahí, o al revés, si finalmente es capaz de romper aquí arriba en algún momento, ¿no?, ojalá en los próximos tiempos, pues aquí nos estaría también mandando una señal muy importante, ¿no?, para las bolsas europeas de que, bueno, a lo mejor finalmente salimos un poco, ¿no?, de este letargo en el que estamos. Perfecto.
También nos preguntan si el análisis chartista es aplicable a los fondos y si tiene alguna característica especial en fondos. Podría ser, ¿no? Es decir, podría ser porque al final, bueno, pues los fondos replican bastante, ¿no? Lo que es el movimiento de la bolsa. Entonces, nunca lo he aplicado, pero yo creo que sí tiene sentido, ¿no? El ver que hay un determinado, imagínate, pues que estamos siguiendo un fondo tecnológico y bueno, pues ves ahí un poquito una réplica del Nasdaq, ¿no? O aunque no sea igual que el Nasdaq, pero ves ahí una tendencia alcista muy fuerte, ves un comportamiento muy bueno y bueno, pues puedes intentar, ¿no? Hacer un análisis también de soportes, de tendencias, de directrices y ver si en algún momento estás detectando pues una debilidad en esa tendencia, ¿no? Yo creo que sí sería factible, al menos, si no en todos los fondos, pues al menos en fondos que sí estén bastante relacionados pues con partes del mercado líquidas y significativas. Perfecto. Otra pregunta que nos plantean, en el caso de Repsol, en estos momentos, si solo se tuviese en cuenta la tendencia, sería la baja, con lo que no habría que invertir. Entonces, para ver las posibilidades de recuperación, ¿se tendría que recurrir al análisis fundamental? Bueno, son dos aproximaciones independientes, ¿no? Desde el punto de vista chartista, no necesariamente sacamos la conclusión aquí de que no se puede invertir, porque aunque hay una tendencia de largo plazo bajista, como he dicho antes, esa tendencia de largo plazo admite que dentro de ella puedan darse movimientos al alza importantes, ¿no? Y, bueno, en concreto Repsol está ahora en una zona de soporte muy importante. Luego, no sería descabellado centrarnos en analizar un poco este movimiento, este último movimiento bajista, y decir, bueno, pues voy a ver si yo aquí detecto en algún momento que Repsol se está dando la vuelta. ¿Cómo podría hacer eso? Pues, por ejemplo, trazando una directriz bajista, ¿no?, de este movimiento, o fijándome en algún nivel de soporte. Esto podría ser, ¿no?, un nivel de soporte, bueno, más o menos me coinciden un poco, ¿no? Esta zona de 6.50, 6.60 sería un nivel que si lo rompiera, teniendo en cuenta que está rebotando en una zona de soporte importante, pues nada menos que los mínimos de marzo y que además hemos visto que coincide un poco con la base de su canal alcista de largo plazo. Es decir, no sería descabellado pensar que aquí Repsol puede estar construyendo un suelo y que intentemos aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues una posibilidad sería fijarnos en esta resistencia, decir, bueno, yo si Repsol supera el 6.60, pues voy a entrar. Me podría poner un stop por debajo de estos mínimos, no sea que la cosa se complique, pero sería una posibilidad. ¿Y qué objetivo tendría? Bueno, al menos podríamos pensar que Repsol puede volver a intentar tantear esta zona de los 10 euros, ¿no? Aunque sea dentro de la tendencia bajista de largo plazo, ese movimiento entre 6 o 6,50 que está ahora y 10 euros, pues es un movimiento factible, ¿no? Sería un movimiento de corto o medio plazo dentro de la tendencia bajista, pero podría ser aprovechable desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista fundamental, bueno, aquí lo que el planteamiento que nos tendríamos que hacer, pues sería decir, bueno, Repsol está muy barata, tiene una rentabilidad por dividendo muy elevada y después, bueno, pues tiene los riesgos que tiene su negocio, ¿no? Todas las petroleras están baratas porque el precio del crudo no se acaba de recuperar del todo y sobre todo porque se percibe que es un sector, digamos, en decadencia, ¿no? Es decir, el consumo de petróleo, por toda esta transformación que vamos a ir hacia una economía de emisiones cero, pues se supone que va a bajar a largo plazo, ¿no? Y las compañías petroleras, bueno, están empezando estrategias, ¿no?, de cambio de modelo de negocio para irse hacia energías renovables, hacia electricidad. Entonces, todo eso es un escenario muy complicado a largo plazo, pero eso no quiere decir que
desde el punto de vista fundamental tú puedes decir, vale, las cosas a largo plazo son complicadas, pero está muy barato y yo creo que al final, pues oye, las petroleras no van a desaparecer, son megacompañías, de hecho son mucho más grandes que las compañías eléctricas, pues tampoco sería extraño que mañana una gran petrolera de estas pues se zampara a cualquier compañía eléctrica y empezara a lanzarse, ¿no? a hacerse con su negocio. Es decir, que tanto desde un punto de vista técnico como de un punto de vista fundamental puedes encontrar, al menos en este momento, algún argumento, ¿no? Lo que pasa que técnicamente sí sería importante que se mantuviera por encima de este mínimo de 5,95, ¿no? Por debajo el escenario técnico al menos pues se debilita mucho. Estupendo. Los clientes se animan y seguimos aquí con bastantes preguntas. Nos preguntan si puedes repetir un poco el soporte de resistencias del IBEX, lo que has comentado, volver un poco al gráfico del IBEX para ver en qué momento estamos y analizarlo. Sí, vamos a ver. Bueno, en el largo plazo lo que hemos visto es que la gran caída de la pandemia ha vuelto a los mínimos del 2012, ¿no? Es decir, ahí de entrada tenemos un nivel de soporte importante en esta zona del 5.800 y en el peor de los casos, pues 5.300, que son los mínimos del 2002, ¿no? Pero bueno, digamos que el IBEX perdiese esta zona de los 5.800, pues sería una señal muy negativa, ¿no? De continuidad bajista. Mientras tanto, podemos asumir tentativamente, sobre todo viendo que el resto de bolsas europeas y Estados Unidos pues están en una situación relativamente buena, podemos asumir pues que aquí ha habido un suelo, ¿no? Que esta zona de 5.800, pues bueno, la caída ha acabado y que aunque sea dentro de este gran movimiento lateral, ¿no? Que tiene el IBEX entre 5.800 y 10.000, 11.000, 12.000, pues aunque sea dentro de ese movimiento, bueno, pues en los próximos meses el IBEX va a intentar, ¿no? Ir hacia arriba a ver hasta dónde llega. Pasa que el arranque bueno, pues no está siendo especialmente brillante, ¿no? Pero bueno, yo vería esta recaída del IBEX de momento, bueno, pues como un intento de ir a tantear por ahí abajo, ¿no? Hasta donde llega, podría ir a 6.400, podría asustarnos del todo intentando acercarse a los 5.800, pero mientras no vaya más allá, pues yo aquí todavía veo la posibilidad de que esto pues, bueno, pues forme parte aquí de un proceso de estabilización y que más adelante pues haya, ya digo, nuevos intentos de volver hacia arriba, ¿no? De intentar seguir la estela, ¿no? Del resto de índices que tienen un comportamiento más alcista. Soporte que tenemos ahora a corto plazo, pues 6.400. Vamos a ver si es capaz de estabilizarse ahí. Resistencia 6.890, que es este nivel que perdió aquí, que al perderlo lo hizo con bastante violencia y eso pues nos dice que es un nivel importante. Si lo recuperara, aquí nada más pues ha dejado un hueco, comentábamos antes de los huecos. Si completara este hueco y lo superara claramente, por encima de 6.930 aproximadamente, pues también tendríamos una señal de giro, ¿no? Al menos, bueno, pues dentro de esta estructura que está todavía muy indefinida, todavía un poquito aquí lateral, entre 8.000 y 6.000 y 6.400 aproximadamente. Estupendo. Nos plantean ¿qué ventaja supone usar un eje logarítmico en los precios y no lineal? Bueno, en los gráficos de largo plazo conviene poner un gráfico logarítmico porque si no el lineal no es analizable, ¿no? Vamos a suponer, esto por ejemplo es el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq desde el año 2009, pues aquí vemos una tendencia muy sostenida, ¿no? Una pendiente muy sostenida donde podemos trazar una directriz y se ajusta bien, podemos trazar un canal y se ajusta bien. Es decir, aquí vemos algo analizable y esto está en escala logarítmica. Vamos a ponerlo en la escala lineal. Y esto es lo que nos aparece.
¿no? En la escala lineal, pues aquí parece que esto va... Parece que por aquí apenas subía o subía muy despacito y que esto se va acelerando y que cada vez sube más deprisa, ¿no? Cuando realmente lo que hemos visto en el gráfico anterior es que la pendiente de la subida se mantiene. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en una escala lineal la diferencia que hay, por ejemplo, entre los 1000 y los 2000 puntos, la diferencia que hay en el gráfico, ¿no? En la escala vertical, es la misma que la que hay entre 12.000 y 13.000. Hay la misma distancia de 1000 a 2000, de 2000 a 3000 y de 3000 a 4000. Pero claro, porcentualmente, subir de 1000 a 2000 significa que el precio se ha doblado, mientras que subir de 12.000 a 13.000 pues solo sube un 10%. Entonces, lo que hacemos al poner una escala logarítmica es que lo que nos refleja visualmente el gráfico es la subida porcentual, ¿no? Entonces, en gráficos de corto plazo no hay mucha diferencia, pero en gráficos de largo plazo, donde hay una escala muy amplia, sí que hay una diferencia importante y en una escala lineal pues no nos sirve para analizarlo, ¿no? Perfecto. Nos plantean del Banco Santander, mirando el Banco Santander, parece haber roto todos los soportes históricos. ¿Qué conclusión podríamos sacar? ¿Bancarrota? ¿Plantea el cliente? Bueno, podríamos sacar una conclusión, desde luego, muy negativa, porque efectivamente el llegar a niveles de precios tan bajos pues es preocupante, ¿no? En un gráfico como este, que no está ajustado por dividendos, vemos que el Santander está a niveles de precios del año 93, ¿no? Pues algo realmente increíble, ¿no? Pero bueno, aquí yo no sería tan pesimista. Es decir, a la hora de analizar los bancos desde un punto de vista fundamental, en este caso, yo lo que tendría en cuenta que en este momento estos precios tan bajos no reflejan tanto un riesgo de quiebra como la situación de baja rentabilidad. Es decir, el problema de los bancos ahora mismo es algo que esta crisis del COVID pues nos vuelva a meter en un drama como el de la crisis inmobiliaria, que espero que no. La situación, digamos, de solvencia de los bancos es buena, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pasó en el 2012, donde realmente sí que estuvieron, ¿no?, con riesgo de quiebra, bueno, y de hecho quebró la mitad del sistema bancario, ¿no? Ahora estas caídas lo que reflejan es la baja rentabilidad de la banca, ¿no? Bajos tipos de interés, tiene unos niveles de rentabilidad muy bajos y en consecuencia los precios se ajustan a esa rentabilidad. Simplemente es eso, ¿no? Es decir, si un banco tiene un ROE, es decir, genera unos beneficios, pues digamos, del 5% de sus fondos propios, un inversor nunca va a comprar un negocio en bolsa con una expectativa de rentabilidad del 5%. Para esa rentabilidad no le vale. Entonces exige al menos un 10%, ¿no?, para invertir en los bancos. Entonces, ¿cómo se cuadra esa diferencia? Si el banco solo gana el 5 y yo quiero el 10, pues eso se ajusta bajando el precio, ¿no? Entonces, el precio del banco tiene que estar pues a un 50% de su valor contable para que el inversor consiga la rentabilidad que quiere. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Los precios de la banca bajan mucho por la presión enorme que suponen la baja rentabilidad del negocio bancario en este momento. Tipos de interés muy bajos, baja demanda de crédito y encima ahora, bueno, pues agravado con que vamos a ver un poco qué morosidad les deja, ¿no?, esto. Pero bueno, oye, mira, hoy los bancos pues, han lanzado ahí mensajes, ¿no?, de optimismo, de que va a pagar dividendo, de que BBV mejora sus previsiones para el año que viene. Es decir, quieren transmitir esa sensación de que la cosa no es para tanto, que la cosa está bien y que, bueno, pues el problema ese de la baja rentabilidad sí que está ahí, ¿no? Santander y BBV además pues tiene el tema de Latinoamérica. Ahí también hay mucho miedo, ¿no?, a cómo pueda afectar la pandemia, pero bueno, no lo interpretaría, ¿no?, como un riesgo de quiebra. Desde luego ahora no lo hay en absoluto, es simplemente esa baja rentabilidad. Y bueno, aquí lo que vemos es
es que ha llegado otra vez a una zona de soporte que son estos mínimos del año 92, en esta zona de 1,50. Bueno, vamos a ver si hay suerte y esto en algún momento vuelva a encontrar, ¿no?, un punto de estabilidad, al menos pues durante un tiempo. Desde luego no cabe duda que aquí la tendencia es claramente bajista. Yo no me lanzaría aquí a comprar simplemente porque estemos ahí en un soporte, pero bueno, si en los próximos días pues ves que esto empieza aquí a estabilizarse, a hacer un suelo, pues en algún momento podríamos plantearnos, ¿no?, una estrategia de entrada. Ahora mismo pues todavía no se puede. Gracias. Es duro desde los 14 euros que alcanzó. Sí. Ver los niveles supongo que es duro para eso. Otra pregunta que nos plantean, realmente, bueno, es una reflexión, es una pregunta. Buenas tardes. Valores que están muy expuestos a avances tecnológicos o científicos, como los del Nasdaq, la primera farmacéutica que saque la vacuna, por ejemplo, es difícil que sigan la tendencia normal del mercado y son muy volátiles según a las noticias diarias. Una reflexión, ¿no? Sí, bueno. Que se haga la noticia de una vacuna, pues supongo que la tendencia que estaba teniendo pues se verá afectada, claro. Claro, ahí digamos que ya nos vamos un poco a la especulación, ¿no? Es decir, hay un conjunto de farmacéuticas que están ahí, bueno, intentando sacar sus vacunas, entonces pues ha habido bastante especulación, ¿no?, en el sentido de que parece claro que si alguna farmacéutica de estas pues mañana dice ya tenemos una vacuna que se puede aplicar y vamos a vender no sé cuántas dosis, pues va a tener grandes beneficios y probablemente pues eso haría que subiera en bolsa. Entonces, digamos que los inversores se anticipan, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son esas farmacéuticas? Pues mira, yo voy a comprar un poco de cada y en alguna a lo mejor suena la flauta, ¿no? Pero, bueno, pues es una especulación como otra cualquiera, es decir, salvo que alguien tenga un conocimiento de que realmente, bueno, pues alguna compañía tiene muchas posibilidades porque entienda de ese tema. Si no, pues no deja de ser una estrategia, bueno, pues un poquito de a ver si hay suerte, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna razón para pensar qué compañía no lo va a sacar. Pues ahí está Moderna, está AstraZeneca, es decir, hay muchas, y cuanto más pequeña sea la compañía, porque AstraZeneca es una mega farmacéutica, no le afectaría tanto, pero Moderna, que es más pequeña, pues ahí el impacto en su precio de conseguir algo así pues sería muy importante, ¿no? Entonces te la puedes jugar, pero claro, te la estás jugando, porque si no sale, pues el precio se hundirá, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son otro tipo de estrategias más intuitivas, más de ver a ver si acierto, más de casino que otra cosa, ¿no? Sí, más especulativas. Sí. Nos plantean otra pregunta, un poco parecida a la anterior. La secuencia al alza o baja de un valor queda determinado por un número de sesiones determinado, que yo, el cliente, vengo estimando en 20-30 sesiones. No es realmente una pregunta, es una reflexión, creo, para buscar alguna confirmación. No sé si la entiendo, no sé si la entiendo muy bien. O sea, él entiende que 20 sesiones es lo que dura un proceso al alza o un proceso a la baja. No lo sé. Por ejemplo, en el tema de indicadores, pues hay un indicador como es el RSI, que es muy conocido, que trata de buscar puntos de giro, ¿no? Trata de buscar agotamientos de una tendencia de corto plazo, y el que más utiliza es el de 14 sesiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el que hizo ese indicador, pues en su día, analizando el mercado, llegaría a la conclusión pues de que más o menos, ¿no?, esas 14 sesiones en promedio pues puede ser el rango o la duración más habitual de los procesos alcistas o bajistas de corto plazo. Entiendo que eso es a lo que se refiere bueno, esta persona que ha hecho esa pregunta. Él, por lo que sea, habrá pensado que 20 es una cifra mejor. Bueno, pues puede ser, ¿no? Yo no lo sé. Es decir, al final, en este tema de indicadores, básicamente en lo que consiste es en jugar un poco con esos parámetros, ¿no? Es decir, uno puede
tener un indicador tipo RSI y decir, bueno, esto funciona mejor con 14 sesiones o voy a probar con 20. Entonces, pues haces una simulación y a lo mejor, oye, pues mira, resulta que con 20 funciona mejor. Pues parece que efectivamente el mercado se ajusta más, ¿no?, a esos pequeños ciclos, ¿no?, de 20 sesiones, mejor que el de 14. Yo no lo sé, pero bueno, si él ha llegado a esa conclusión, pues puede ser que en lo que él haya analizado, al menos en el valor que haya analizado, en los índices, pues eso haya sido así, ¿no? Una pregunta más. Nos dicen ¿qué son los huecos y por qué se producen? Bueno, los huecos es simplemente la diferencia entre el precio de cierre de una sesión y el precio de apertura de la siguiente. ¿Por qué se producen? Pues porque en ese espacio temporal, ¿no?, desde que un valor cierra un día hasta que abre el día siguiente, pues suceden cosas que hacen que ya directamente el precio abre pues muy por debajo o muy por encima, ¿no?, del día anterior. Por ejemplo, aquí en este gráfico Santander, esto es el 6 de marzo, pues en plena caída, pues me imagino que este día lo que sucedería es que en la sesión de Nueva York, porque hay que tener en cuenta que aquí la bolsa cierra a las 5:30, pero la de Nueva York pues cierra a las 10, ¿no?, hora nuestra, pues en ese espacio de tiempo muchas veces puede haber movimientos significativos, ¿no? Entonces seguramente este día Nueva York cayó mucho y cuando venimos aquí por la mañana ves que Nueva York ha bajado un 2%, un 3% o lo que sea, y bueno, ya nadie está dispuesto a comprar acciones de Santander al mismo precio que estaba en el día anterior. Entonces directamente en la subasta de apertura las órdenes se cruzan a unos precios, en este caso, pues bastante inferiores a los que cerraron el día anterior, ¿no? Es decir, es simplemente eso, ¿no?, que el movimiento del precio podemos pensar que realmente se mueve las 24 horas del día, porque en las 24 horas del día pasan cosas, ¿no?, que afectan los mercados. Pero como solo está abierto durante unas horas, pues la barra que dibujamos en los gráficos solo refleja lo que ha pasado en esas horas que está el mercado abierto. Los huecos reflejan pues cosas que han pasado en el mercado y que afectan, ¿no?, a las compañías durante ese tiempo en que el mercado está cerrado. Estupendo. Ya por concluir, ha planteado en repetidas ocasiones y distintas formas qué tipo de plataformas existen en el mercado, qué plataforma usas tú y qué plataformas pueden tener. Nosotros en Selfbank lo que ofrecemos es la plataforma ProRealTime, la 10.3, que en principio, en función de la actividad del usuario, puede tener un coste gratuito para el cliente. Si tenéis cuenta de bolsa abierta, entiendo que sí, si estáis en este curso, y si no, pues os recomiendo que la abráis rápidamente. Tenéis acceso a esta plataforma y cualquier problema que tengáis podéis contactar con el servicio de atención al cliente, que os atenderán perfectamente y os explicarán cómo daros de alta, cómo usarla y demás. Pero ahora te dejo a ti, Nicolás, que eres el experto, básicamente es un poco tema plataformas. Bueno, yo realmente esta que estoy utilizando, esta que estáis viendo ahora es ProRealTime, ¿no? La verdad es que funciona muy bien. Yo la tengo una versión gratuita, sin más, que da datos diarios. No puedo ver el intradía porque eso habría que pagar. Lo que pasa que, bueno, yo en mi trabajo tengo acceso a otras plataformas que sí me dan información intradía, pues tipo Bloomberg o tipo Infobolsa. Pero claro, esas son plataformas de pago que cuestan bastante dinero, porque tener acceso al intradía en tiempo real de muchos mercados diferentes cuesta mucho dinero. En general, yo creo que no merece la pena para casi ningún inversor pequeño, ¿no?, pagar ese dinero. Desde luego, para lo que es el análisis que he hecho hoy aquí y que creo que puede hacer la mayoría de las personas, pues para mí sería suficiente, ¿no?, esta plataforma de ProRealTime, incluso sin tiempo real. No sé si lo que vosotros ofrecéis en Selfbank dais tiempo real, sí, pero incluye tiempo real y profundidad de mercado, con lo cual, digamos, tienes hasta la opción de hacer el trading directamente en la plataforma. Sí. Digamos, es una serie de ventajas, pues, que al final facilita mucho lo que es la operativa y la agilidad para
el cliente, ¿no? Pues perfecto, vamos, yo creo que eso es más que suficiente para el 95% de los inversores, ¿no? Y ya tendrías que ser un inversor muy profesional para necesitar algo más potente que eso, la verdad. Estupendo, Nicolás. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido una sesión muy interesante. Nos hemos pasado casi 25 minutos sobre el tiempo estimado, pero yo creo que ha merecido la pena escuchar todo lo que has planteado. Y nada, emplazaros a la siguiente sesión, que continuaremos con Nicolás, profundizando más en estos temas de análisis técnico. Y recordaros simplemente la encuesta, que os llegará en unos minutos. Por favor, atenderla y contestar lo mejor posible porque nos ayuda mucho. Yo por mi parte me despido. Nicolás, te dejo también la palabra. Sí, pues bueno, estupendo. Muchas gracias a Selbank por invitarme a participar. Espero que en el futuro pues lo vayamos haciendo de forma más habitual y bueno, ya iré viendo un poco lo que necesita la gente y encantado de poder hacer estos encuentros y nos vemos la semana que viene, ¿no? Seguiremos un poquito viendo temas así básicos del chartismo y viendo gráficos y que realmente es como se aprende, ¿no? Esto es un tema más práctico que otra cosa. Yo he aprendido análisis técnico a base de ver, leer informes de otras personas y ver cómo lo hacen los demás y poco a poco, pues con eso y con la experiencia de cada uno, pues uno va aprendiendo y va viendo, pues bueno, hasta dónde puede llegar, qué se puede hacer y pues nada, yo encantado de apoyar un poco todo lo que pueda. Pues nada, muchísimas gracias a todos, Nicolás, especialmente a ti por la participación y a todos los clientes, pues que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego.